¿Estás listo para desafiar lo que pensabas saber sobre el universo? Bienvenido al intrigante reino de la física cuántica, un lugar donde las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, donde la realidad misma parece comportarse como un sueño imposible de comprender. Quédate hasta el final y te revelaremos secretos que desafiarán tu comprensión de todo. Capítulo 1. Introducción a la física cuántica. Imagina por un momento que todo lo que ves, tocas y experimentas no es lo que parece. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que damos por hecho, lo que consideramos real, podría no serlo en absoluto? Tomemos como ejemplo algo tan simple como una pelota que cae al suelo. Todos sabemos que, al soltarla, caerá hacia abajo debido a la gravedad. Es un comportamiento tan predecible que no nos cuestionamos cómo ni por qué sucede. Si te pones a pensar, parece tan obvio. La gravedad actúa sobre la pelota, la acelera hacia el suelo y ahí termina la historia. Ahora, piensa en el agua corriendo por un arroyo. Sabemos que sigue una ruta descendente, empujada por la gravedad, y que, con el tiempo, llegará al mar. Es un proceso simple, lógico y continuo, y rara vez nos preguntamos por qué las cosas se comportan de esa manera. Estas son las leyes que conforman la realidad cotidiana, leyes que se comportan de manera predecible y lógica. Sin embargo, hay un punto de ruptura cuando miramos más cerca, en lo más diminuto, en el mundo de lo infinitamente pequeño. Aquí es donde comienza la magia de la física cuántica. En el reino subatómico, las reglas cambian por completo. Si observamos lo que ocurre dentro de un átomo o una partícula de luz, un fotón, nos encontramos con un escenario totalmente diferente. Y aunque todo parece basado en lo que conocemos, dentro de esa diminuta escala, los comportamientos no siguen la lógica que experimentamos día a día. De hecho, es un mundo que desafía nuestra intuición más básica. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una partícula parece estar en dos lugares al mismo tiempo? O incluso, ¿cómo puede una partícula no tener una posición definida hasta que la observamos? Para ilustrar este punto, imagina que tienes una pelota de tenis y la lanzas al aire. Es tan sencillo. Lanzas la pelota y sabes exactamente dónde aterrizará. Pero en el mundo cuántico, no puedes decir dónde está una partícula hasta que miras o la mides. Es como si el mundo cuántico estuviera en constante posibilidad, sin decidirse hasta que interactúas con él. Imagina que puedes hacer un experimento sencillo. Supón que tienes una moneda y la lanzas al aire. Cuando la moneda está en el aire, no sabemos si está mostrando cara o cruz. En nuestro mundo, pensaríamos que está en uno de esos dos estados, pero en la física cuántica, no. En ese pequeño instante en el que la moneda gira, está en ambos estados a la vez, cara y cruz, simultáneamente. No es hasta que lo observamos que decide ser una de las dos opciones. Ahora, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Si las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, si sus destinos están dictados por probabilidades y no por certezas, entonces las leyes del universo parecen mucho más extrañas de lo que jamás imaginamos. La física cuántica nos dice que la realidad misma puede ser, hasta cierto punto, incierta hasta que interactuemos con ella. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten ver? ¿Qué pasa cuando nos adentramos en el reino de lo infinitamente pequeño, donde las reglas que conocemos ya no tienen lugar? Ese es el mundo de la física cuántica, un territorio tan extraño que parece desafiar todo lo que entendemos sobre la realidad. La física cuántica no es solo una teoría más en la ciencia, es un intento de entender el tejido mismo del universo. Es el estudio de las partículas más pequeñas que componen todo lo que vemos y tocamos. Los átomos, los electrones, los fotones. A una escala tan diminuta, las reglas que gobiernan nuestras vidas cotidianas dejan de funcionar. Aquí,
Las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, pueden ser dos cosas a la vez, y su destino parece ser dictado por el azar, no por la determinación. Este mundo cuántico nos plantea preguntas que parecen más propias de un sueño que de la ciencia. ¿Cómo es posible que una partícula esté en dos lugares a la vez? ¿Cómo puede el futuro de una partícula depender de algo tan impredecible como una probabilidad? ¿Y si todo lo que creemos saber sobre el universo está a punto de ser puesto en duda por completo? Este es el punto de partida de nuestro viaje. Cuestionar la realidad misma, desentrañar las leyes ocultas que rigen nuestro universo y, sobre todo, explorar cómo estas reglas extrañas nos afectan a todos. Porque, aunque suene increíble, la física cuántica no es solo un asunto de partículas subatómicas. Su influencia se extiende mucho más allá de los laboratorios de física, alcanzando incluso las partes más fundamentales de la biología, la tecnología, quién sabe, quizás hasta la propia naturaleza de la vida misma. ¿Qué tal si te dijera que los fenómenos cuánticos, esos que parecen irreales e imposibles, están ocurriendo todo el tiempo, incluso ahora mismo, en todo lo que te rodea? Este es solo el comienzo. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Prepárate para adentrarte en el misterio y la maravilla de la física cuántica. Ahora que hemos plantado la semilla de lo que es la física cuántica y cómo desafía nuestras nociones básicas de la realidad, retrocedamos en el tiempo para entender cómo todo esto comenzó. ¿Qué misterios motivaron a los científicos a adentrarse en este mundo extraño? La historia comienza con una pregunta simple sobre algo tan cotidiano como una bombilla. Acompáñame mientras descubrimos cómo un objeto tan sencillo abrió la puerta a la revolución científica más grande de todos los tiempos. Capítulo 2. El origen de los misterios, la luz y la primera revolución cuántica. Hace más de un siglo, en una época donde las luces de las calles eran alimentadas por gas y las primeras bombillas de Edison comenzaban a iluminar las ciudades, los científicos se encontraban con un misterio que, aunque parecía sencillo, cambiaría el curso de la historia de la ciencia. En 1900, el problema parecía tan trivial como la coloración de la luz en una bombilla. Pero ese simple enigma fue el germen de una revolución científica. El problema en cuestión era este. Cuando se calentaba un filamento en una bombilla, la luz que producía cambiaba de color. Si el filamento se calentaba lo suficiente, pasaba de emitir una luz roja a una luz amarilla, luego a una blanca, e incluso más allá, hacia el azul. A primera vista, todo esto podría parecer normal, pero la relación entre la temperatura del filamento y el color de la luz producida no tenía una explicación sencilla dentro de las leyes conocidas de la física en ese momento. Los ingenieros se dieron cuenta de que algo fundamental no encajaba en el comportamiento de la luz emitida por el filamento. Querían entender por qué el color de la luz cambiaba a medida que el filamento se calentaba. Esta pregunta, que parecía ser parte de la tecnología cotidiana, se convirtió en un punto de inflexión para la ciencia. Max Planck, un científico alemán que estaba investigando las propiedades de la luz en ese momento, fue el primero en abordar este desafío de una manera que rompió con la física tradicional. Para explicarlo, Planck ideó una fórmula matemática que conectaba la temperatura del filamento con la frecuencia de la luz emitida. Pero, al hacerlo, tuvo que tomar una decisión radical. Abandonar las ideas clásicas de la física y aceptar que la luz no se comportaba de la manera que se había entendido hasta entonces. Aquí es donde comienza la revolución cuántica. Planck descubrió que la energía de la luz no se emitía de manera continua, como se pensaba, sino que se liberaban pequeños paquetes discretos de energía, que llamó cuantos de energía. Esos paquetes no podían ser fraccionados, y su tamaño dependía de la frecuencia de la luz. Este fue el primer paso hacia la física cuántica, y lo que hizo fue algo que parecía impensable. Propuso que la energía no era algo continuo, sino algo que saltaba de un estado a otro en unidades discretas. Aunque al principio Planck no estaba completamente seguro de sus descubrimientos,
Lo que se sabía era que sus ideas rompían con las normas establecidas. Este pequeño descubrimiento de Planck llevó a una serie de desarrollos que transformarían por completo nuestra visión del mundo, desde la luz hasta la materia misma. En 1905, otro gigante de la ciencia, Albert Einstein, propuso una idea aún más revolucionaria. Einstein, conocido por su famosa teoría de la relatividad, estaba interesado en un fenómeno extraño que había surgido junto con las investigaciones de la luz: el efecto fotoeléctrico. Este efecto consistía en la liberación de electrones de un material cuando se le iluminaba con luz. Sin embargo, había algo que no tenía explicación. Los científicos sabían que, al aumentar la intensidad de la luz, se deberían liberar más electrones, pero algo extraño sucedía. Con luz de baja frecuencia, como la luz roja, no se liberaban electrones, independientemente de cuán brillante fuera la luz. En cambio, con luz de alta frecuencia, como la luz ultravioleta, los electrones se liberaban incluso con una intensidad baja. Einstein propuso una solución revolucionaria. La luz no solo era una onda, como se pensaba hasta entonces, sino que también se comportaba como partículas. Estas partículas, que más tarde serían conocidas como fotones, tenían una energía específica que dependía de la frecuencia de la luz. Según Einstein, cuando los fotones chocaban con los electrones en un material, podían transferirle suficiente energía para liberarlos. Este descubrimiento no solo resolvía el misterio del efecto fotoeléctrico, sino que confirmaba que la luz no era simplemente una onda, como se pensaba en la teoría de James Clerk Maxwell, sino que también podía comportarse como partículas. Este concepto de la luz como partícula se basaba en las ideas de Planck, pero fue Einstein quien lo completó al demostrar que la luz podía ser cuantificada. Es decir, que la luz podía ser descrita no solo en términos de ondas continuas, sino también como pequeños paquetes de energía, los fotones, cada uno con una cantidad fija de energía. Esto fue el comienzo de lo que más tarde se conocería como la teoría cuántica de la luz. Lo que sucedió a continuación fue un choque de paradigmas en la física. La física clásica, que había sido la base de nuestra comprensión del mundo durante siglos, ya no podía explicar muchos fenómenos observados a escalas subatómicas. En lugar de aceptarla nueva visión cuántica de la realidad, muchos científicos se aferraron a las viejas ideas, temerosos de que todo lo que sabían sobre el universo estuviera siendo desmantelado. Pero, a pesar de las dudas, la física cuántica continuó su avance. Planck, Einstein y otros científicos comenzaron a desarrollar las ideas que eventualmente formarían el corazón de la física moderna. La nueva física cuántica, que iba más allá de las ideas clásicas de partículas y ondas, abrió un camino completamente nuevo para comprender los procesos que ocurren en el nivel más profundo de la materia. Pero, a medida que estos científicos avanzaban en sus investigaciones, se dieron cuenta de que el mundo cuántico no solo era un rompecabezas matemático. Los hallazgos comenzaron a desafiar nuestra percepción de la realidad misma, creando un enfrentamiento intelectual entre dos de los científicos más brillantes de la historia, Albert Einstein y Niels Bohr. Esta confrontación, aparentemente filosófica, revelaría algo mucho más profundo y transformador. ¿Qué pasa cuando los principios cuánticos entran en conflicto con nuestra visión intuitiva del universo? Vamos a descubrirlo. Capítulo 3. Einstein versus Bohr. La batalla por la realidad. La historia de la física cuántica no estaría completa sin hablar de uno de los enfrentamientos más legendarios de la ciencia, Einstein versus Bohr. Dos mentes brillantes, dos visiones opuestas sobre la naturaleza de la realidad y una batalla que definiría el futuro de la física. Esta confrontación no solo fue una lucha por la interpretación de la física cuántica, sino por la propia naturaleza del universo. En un lado del ring estaba Albert Einstein, conocido por su genialidad y su firme creencia en un mundo ordenado, predecible y determinista. Einstein estaba convencido de que el universo seguía leyes fijas, que las cosas debían ocurrir por una razón precisa, que todo
desde las estrellas hasta las partículas, debería seguir un camino claro y comprensible. La teoría de la relatividad, que había revolucionado nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, era la prueba de que, en el fondo, el universo podía ser entendido a través de leyes matemáticas claras. Pero al enfrentarse con los nuevos descubrimientos de la física cuántica, Einstein se encontraba en una encrucijada. A medida que la física cuántica demostraba que las partículas podían comportarse de maneras completamente aleatorias, que la incertidumbre y el azar dominaban la realidad a escalas diminutas, Einstein se mostró reacio a aceptar esa idea. Dios no juega a los dados, decía él, con la esperanza de que hubiera una explicación más profunda determinista que aún no se había descubierto. En el otro lado, Niels Bohr, el gran defensor de la teoría cuántica, no compartía la visión de Einstein. Para Bohr, las partículas no seguían un camino determinado, sino que su comportamiento era probabilístico, basado en las leyes del azar y la incertidumbre. Según Bohr, el universo cuántico no podía ser comprendido en términos de las leyes clásicas de la física. No podíamos conocer todos los aspectos de un sistema simultáneamente, y la misma idea de una realidad objetiva fuera de nuestra observación era, en sus palabras, una ilusión. Bohr desarrolló la idea de que, en el mundo cuántico, las partículas solo existen en un estado de posibilidad hasta que las observamos. No hay una realidad objetiva que podamos medir de manera precisa y determinista. En lugar de eso, las partículas existen en una superposición de estados hasta que se realiza una medición. Este concepto se volvió la piedra angular de lo que más tarde se conocería como la interpretación de Copenhague, la cual sostenía que la realidad se crea en el momento en que la observamos. Y aquí es donde la batalla se intensifica. Einstein, que siempre había defendido la existencia de una realidad objetiva, no podía aceptar que el universo pudiera ser tan caótico y desconcertante. Para él, la naturaleza no podía depender de nuestras observaciones. Tenía que existir un orden subyacente, una causa detrás de cada efecto, una verdad inmutable que explicara el comportamiento de las partículas. Bohr, por otro lado, sostenía que la naturaleza misma de la realidad era probabilística. Decía que el comportamiento de las partículas no estaba determinado antes de que las observáramos, y que la sola acción de medirlas afectaba su comportamiento. Para Bohr, las reglas del universo cuántico eran completamente distintas a las del mundo que percibimos, y el concepto de realidad objetiva carecía de sentido en ese contexto. Ambos científicos tenían visiones profundamente diferentes sobre la naturaleza de la realidad. Einstein veía el mundo como un lugar lógico, donde las leyes de la física debían regir todo. Bohr, por su parte, creía que el mundo cuántico no podía ser comprendido a través de la lógica tradicional, porque simplemente no se ajustaba a nuestras intuiciones. En 1935, Einstein, junto con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen, propuso un experimento mental que se conocería como el paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. En este experimento, Einstein intentaba demostrar que la física cuántica estaba incompleta y que debía existir alguna información oculta que explicara la acción a distancia que ocurría en el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Según Einstein, el entrelazamiento cuántico parecía implicar que dos partículas podían influir en sus estados instantáneamente, sin importar la distancia entre ellas, lo que violaría la teoría de la relatividad, que decía que nada podía viajar más rápido que la luz. Este fenómeno parecía contradecir toda lógica. Si dos partículas podían afectar el estado de la otra al instante, a través de una distancia infinita, eso implicaba que la información viajaba más rápido que la luz, lo que Einstein no podía aceptar. Spooky actionata distance, acción espeluznante distancia. Como lo llamó, era algo que no podía ser real. Pero Bohr defendió la idea de que lo que estaba pasando en el entrelazamiento cuántico no podía ser explicado por la física clásica. Según él, la realidad de las partículas no era algo fijo hasta que las medíamos.
Y en cuanto a la acción a distancia, Bohr afirmó que la no localidad cuántica era parte de la naturaleza misma de las partículas entrelazadas. Los cambios en una partícula no necesariamente se traducen en un cambio inmediato en la otra. En el mundo cuántico, lo que parecía una conexión instantánea era en realidad una manifestación de la interconexión subyacente que existía entre las partículas desde su creación. La discusión entre Einstein y Bohr no fue solo una cuestión técnica sobre la física cuántica, también era una lucha filosófica sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Es el mundo realmente un lugar gobernado por leyes de determinismo, donde las partículas siguen trayectorias predecibles, o es un lugar gobernado por la probabilidad y el azar, donde nada se sabe con certeza hasta que se observa? Mientras Einstein persistía en su creencia de que el universo debía ser un lugar ordenado y lógico, Bohr insistía en que el mundo cuántico no podía ser comprendido de esa manera. La batalla entre estos dos científicos fue mucho más que un debate técnico. Fue un conflicto sobre la naturaleza de la verdad misma. A pesar de sus diferencias, ambos científicos marcaron la historia de la física para siempre. Einstein, con su insistencia en un universo determinista, fue fundamental en la creación de la teoría de la relatividad, que todavía hoy nos permite entender el cosmos. Bohr, por su parte, con su teoría cuántica, abrió las puertas a una nueva comprensión de la realidad, una comprensión que seguimos explorando hoy. El enfrentamiento entre Einstein y Bohr, entre el determinismo y la probabilidad, sigue siendo una de las discusiones más fascinantes en la historia de la ciencia. Y aunque Einstein nunca aceptó completamente las conclusiones de la física cuántica, su trabajo sigue siendo esencial para todo lo que sabemos sobre el universo. Pero a pesar de que esta batalla filosófica sembró las semillas de la teoría cuántica moderna, no sería sino hasta más adelante, con la llegada de nuevos experimentos, cuando los misterios de la física cuántica serían finalmente puestos a prueba. ¿Estaba realmente el universo gobernado por el azar? ¿O existía una forma de probar que la realidad cuántica era más extraña de lo que incluso Bohr podía imaginar? Capítulo 4. Entrelazamiento cuántico. ¿Cómo conectan las partículas a distancia? Uno de los fenómenos más extraños y fascinantes de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno, que Albert Einstein describió como acción espeluznante a distancia, desafía toda lógica e intuición. Pero, en la física cuántica, lo inexplicable es precisamente lo que funciona. Imagina que tienes dos partículas que, aunque estén separadas por vastas distancias, actúan como si estuvieran profundamente conectadas, como si pudieran hablar entre sí instantáneamente, sin importar lo lejos que estén. Esta es la esencia del entrelazamiento cuántico. Dos partículas que forman un sistema único, tal que el estado de una partícula depende directamente del estado de la otra, incluso si están separadas por miles de kilómetros. Este fenómeno fue predicho por Einstein, quien no estaba dispuesto a aceptar la idea de que las partículas pudieran influirse de esta manera. Para él, la idea de que dos partículas pudieran instantáneamente afectarse, sin ninguna explicación lógica y sin que se rompiera la teoría de la relatividad, que establece que nada puede viajar más rápido que la luz, era sencillamente absurda. Sin embargo, Niels Bohr y sus seguidores defendieron la idea de que el entrelazamiento cuántico no solo era posible, sino que era una característica fundamental de la naturaleza a escalas subatómicas. La idea básica era esta: si dos partículas están entrelazadas, su estado cuántico no puede describirse de forma independiente. El estado de una partícula afecta inmediatamente al estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Imagina que tienes dos electrones. Estos electrones, que originalmente estaban en el mismo lugar y fueron creados juntos, se entrelazan en una forma tan profunda que sus propiedades están entrelazadas para siempre, independientemente de lo que suceda después. Si decides medir el estado de uno de ellos, por ejemplo, su spin, la propiedad cuántica que nos dice en qué dirección está girando el electrón, el otro electrón sabrá al instante en qué estado debe estar. Si el primer electrón tiene un spin hacia arriba,
el segundo electrón tendrá necesariamente un spin hacia abajo. Este comportamiento ocurre instantáneamente, sin importar si las partículas están separadas por miles de kilómetros. Este fenómeno fue puesto a prueba en experimentos más recientes, como los realizados por el físico Alain Aspect en la década de 1980. En estos experimentos, Aspect y su equipo enviaron partículas entrelazadas a través de dos caminos separados y midieron sus estados. Lo que descubrieron fue asombroso. El entrelazamiento cuántico no solo no violaba la teoría de la relatividad, sino que demostraba que las partículas podían estar conectadas de una manera que nunca habríamos imaginado. Lo más asombroso es que, incluso cuando las partículas están separadas por distancias enormes, como de un laboratorio en París a otro en la ciudad de Nueva York, sus estados siguen estando entrelazados. Si mides una partícula en París, el estado de la otra partícula en Nueva York se determina instantáneamente. Este fenómeno ha sido verificado una y otra vez en experimentos, y aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, está en el corazón de la física cuántica moderna. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que dos partículas separadas por distancias tan grandes pueden comunicarse al instante? En el mundo cuántico, las reglas no siguen las mismas leyes que rigen el mundo macroscópico. Los científicos ahora nos dicen que, a nivel subatómico, las partículas no tienen una posición o estado definidos hasta que las medimos. En lugar de estar en un solo lugar o tener un solo valor, las partículas cuánticas existen en una superposición de estados, y esa superposición es lo que permite que el entrelazamiento ocurra. Para entenderlo mejor, imagina que tienes un par de guantes. Si tomas un guante izquierdo y lo pones en una caja y el guante derecho en otra caja, puedes estar seguro de que, cuando abras las cajas, uno de los guantes será izquierdo y el otro derecho. Pero, si aplicamos la mecánica cuántica, las cosas no son tan simples. El guante izquierdo y el derecho podrían estar en todas partes y ser tanto izquierdo como derecho al mismo tiempo, hasta que los abras y los midas. Una vez que lo hagas, el guante en una caja se decidirá como izquierdo y el de la otra caja será derecho. Esta es una analogía básica de la superposición cuántica y el entrelazamiento. Los estados de las partículas solo se definen al observarlas. Lo más extraño de todo es que el entrelazamiento no está limitado por la distancia. Aunque podríamos pensar que, debido a la distancia, las partículas tendrían que enviar señales entre sí, lo que sabemos es que no hay ninguna señal viajando a través del espacio. Las partículas simplemente están conectadas de una manera fundamental. La información sobre el estado de una partícula se comunica a la otra instantáneamente, sin que ningún tipo de señal viaje a través del espacio a la velocidad de la luz. Esto viola nuestras intuiciones más básicas y plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza misma de la realidad. Este fenómeno fue tan desconcertante para Einstein que lo calificó de espúreo y no pudo aceptarlo. De hecho, muchos de los primeros científicos en explorar la teoría cuántica lo hicieron con escepticismo, ya que parecía violar todo lo que sabíamos sobre la causalidad y la información. Si las partículas podían estar instantáneamente conectadas sin ninguna comunicación física entre ellas, ¿significaba esto que la información podía viajar más rápido que la luz? Y si esto era cierto, ¿cuáles eran las implicaciones para nuestra comprensión del espacio-tiempo? A pesar de estas preguntas desconcertantes, la ciencia moderna ha demostrado una y otra vez que el entrelazamiento cuántico es real. Y aunque no comprendemos completamente cómo funciona, está claro que las partículas subatómicas están conectadas de una manera mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Este tipo de comportamiento cuántico es tan extraño que sigue desafiando incluso a los físicos más experimentados. Aunque el entrelazamiento cuántico parece una curiosidad extraña y abstracta, ya está empezando a tener aplicaciones prácticas. Los ordenadores cuánticos, que se basan en los principios de la física cuántica, prometen cambiar la forma en que procesamos la información, haciendo posible resolver problemas que hoy en día son prácticamente imposibles de abordar con los ordenadores tradicionales.
El entrelazamiento cuántico también está en el corazón de los sistemas de comunicación cuántica, que prometen crear redes de comunicación completamente seguras, utilizando los principios de la física cuántica para transmitir información de manera que no pueda ser interceptada ni hackeada. Ahora que hemos explorado el misterio del entrelazamiento cuántico, es el momento de poner a prueba todas estas ideas. Es posible comprobar si la teoría cuántica es realmente correcta, como predijeron Einstein, Bohr y sus contemporáneos. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo John Bell propuso un experimento para resolver una de las preguntas más profundas de la ciencia cuántica. Capítulo 5. La experiencia de John Bell, probando lo imposible. Tras décadas de debate filosófico y científico, el misterio de la física cuántica aún estaba lejos de resolverse. La batalla intelectual entre Einstein y Bohr dejó una pregunta fundamental en el aire. ¿Es la realidad cuántica realmente la que experimentamos, o hay algo más profundo y aún desconocido que se esconde detrás de las apariencias? Aunque los experimentos de entrelazamiento cuántico parecían indicar que las partículas subatómicas se comportaban de una manera extraña y no intuitiva, la gran pregunta era si el fenómeno cuántico era realmente verificable, o si simplemente era una interpretación filosófica que no tenía correlato en el mundo real. ¿Podíamos probar que el entrelazamiento cuántico y otras extrañas manifestaciones de la física cuántica eran más que simples curiosidades teóricas? ¿Era posible demostrar que los principios de la física cuántica se aplicaban de manera práctica y real? Fue aquí donde entró en escena un físico genial, John Bell. A mediados de la década de 1960, Bell propuso lo que se conocería como la desigualdad de Bell, un experimento que no solo pondría a prueba las ideas de Einstein y Bohr, sino que también ofrecería una forma de determinar, de manera definitiva, si la física cuántica era la descripción correcta de la naturaleza. Bell no estaba interesado solo en resolver una disputa filosófica. Él quería probar la validez experimental de los conceptos cuánticos que estaban en juego. En otras palabras, quería demostrar si las ideas de Bohr sobre la probabilidad cuántica y el entrelazamiento eran correctas, o si, como sostenía Einstein, la física cuántica era incompleta y había algo más allá de ella. Bell formuló un conjunto de desigualdades matemáticas que, si se probaban incorrectas, demostrarían que las predicciones de la física cuántica estaban en lo cierto y que las partículas entrelazadas realmente se comportaban de la manera en que los experimentos cuánticos sugerían. Si las desigualdades de Bell se mantenían, significaría que el mundo cuántico no era solo probabilístico, sino que estaba determinado por las mediciones que hacíamos de las partículas. Y si, por el contrario, las desigualdades se rompían, se demostraría que la realidad cuántica era una visión del mundo mucho más rara de lo que podíamos imaginar. Lo extraordinario de la propuesta de Bell fue que sus desigualdades ofrecían una forma clara de probar las predicciones cuánticas contra las teorías locales realistas, que sostenían que las partículas deberían tener propiedades definidas independientemente de nuestras mediciones. Bell no solo propuso una idea matemática compleja, él creó una forma concreta de demostrar experimentalmente si la física cuántica era correcta. Aunque Bell había formulado su teoría, no fue hasta muchos años después que los experimentos necesarios para probar sus ideas se llevaron a cabo. En 1982, el físico francés Alain Aspect y su equipo realizaron uno de los experimentos más cruciales en la historia de la ciencia, utilizando la desigualdad de Bell como base para sus pruebas. El experimento de Aspect consistía en medir el entrelazamiento cuántico en partículas de luz o fotones, enviados en direcciones opuestas. El equipo midió las polarizaciones de los fotones, que eran propiedades cuánticas que podían estar correlacionadas. Según la física cuántica, si las partículas estaban entrelazadas, las mediciones de sus propiedades deberían estar fuertemente correlacionadas, incluso a grandes distancias. Y es aquí donde las predicciones cuánticas se enfrentaban a la teoría de Einstein, que afirmaba que las partículas no podían influir una sobre la otra sin enviar alguna señal a través del espacio, algo que no podría ocurrir a una velocidad mayor que la de la luz. El resultado fue rotundo.
Los experimentos de Aspect rompieron las desigualdades de Bell, lo que significaba que las partículas entrelazadas realmente se comportaban de la manera que la física cuántica predecía. Las partículas estaban realmente conectadas a distancia, sin necesidad de ninguna señal física que viajara entre ellas. Este resultado no solo desmentía las ideas de Einstein, sino que también confirmaba que el mundo cuántico no solo es extraño, sino que realmente ocurre tal como la teoría cuántica lo predice. Con esta prueba, la física cuántica ganó el respaldo experimental definitivo que necesitaba. Los resultados no dejaban lugar a dudas. El entrelazamiento cuántico no solo era una curiosidad matemática, sino una característica real del universo. Las partículas pueden, de hecho, estar profundamente conectadas a través del espacio-tiempo de una forma que va más allá de nuestras intuiciones clásicas. Lo más importante del trabajo de Bell fue que no solo ofreció una prueba teórica, sino una forma experimental de demostrar que las predicciones de la física cuántica eran ciertas. Su trabajo resolvió el dilema planteado por Einstein y Bohr. Bell había demostrado que la física cuántica no solo describía el comportamiento de las partículas, sino que también era una descripción de la realidad misma. No había necesidad de un mundo oculto detrás de las partículas. La realidad cuántica, con sus probabilidades y entrelazamiento, es tan real como cualquier otra cosa que podamos observar. Gracias a las pruebas experimentales basadas en la desigualdad de Bell, la física cuántica pasó de ser una teoría filosófica a una realidad comprobada. Pero más allá de la ciencia, el trabajo de Bell abrió un nuevo campo de estudio en la informática cuántica, la comunicación cuántica y otras áreas emergentes de la tecnología. Las ideas de Bell no solo cambiaron nuestra comprensión del universo a nivel subatómico, sino que también crearon las bases para tecnologías que revolucionarán nuestro futuro. Hoy en día, los experimentos cuánticos no solo prueban que el entrelazamiento cuántico es real, sino que lo utilizan para crear comunicaciones seguras, ordenadores cuánticos más potentes y tecnologías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Los resultados de Bell siguen siendo la prueba de que el mundo cuántico es mucho más extraño, complejo y fascinante de lo que podríamos haber imaginado. Ahora que hemos visto cómo la ciencia ha confirmado la existencia del entrelazamiento cuántico, es hora de preguntarnos algo aún más asombroso. ¿Qué ocurre cuando la física cuántica deja de ser solo un concepto abstracto y se empieza a aplicar al mundo natural? En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los fenómenos cuánticos no solo afectan a las partículas subatómicas, sino también a procesos biológicos vitales. ¿Podría la física cuántica explicar el comportamiento de los seres vivos? Ahora que hemos visto cómo los fenómenos cuánticos están detrás de procesos tan fundamentales como la navegación de las aves y la fotosíntesis, nos enfrentamos a una pregunta aún más asombrosa. ¿Podría la física cuántica tener un papel en la evolución misma? En el siguiente capítulo, exploraremos si la física cuántica podría influir en uno de los mayores misterios de la biología, la evolución de las especies. Capítulo 7. Conclusión. ¿Hacia dónde nos lleva la física cuántica? A medida que hemos explorado juntos el fascinante mundo de la física cuántica, hemos recorrido un viaje que desafía nuestra comprensión más profunda de la realidad. Desde partículas que pueden estar en dos lugares a la vez, hasta entrelazamientos instantáneos a través del espacio, hemos sido testigos de cómo las leyes del universo a escala subatómica son tan extrañas y misteriosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero, como hemos visto, la física cuántica no es solo una teoría abstracta. Es un componente esencial de la naturaleza que gobierna no solo las partículas más pequeñas, sino también procesos biológicos vitales y fenómenos a gran escala. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué nos depara el futuro de la física cuántica? A medida que nos acercamos al final de este viaje, nos enfrentamos a preguntas fundamentales. ¿Podemos alguna vez comprender completamente cómo funciona el universo cuántico? Y si lo hacemos, ¿qué significa esto para nuestra visión del mundo y de nosotros mismos?
Lo que sabemos con certeza es que la física cuántica ya ha abierto la puerta a nuevas tecnologías que cambiarán nuestras vidas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Desde la computación cuántica, que tiene el potencial de transformar por completo la forma en que procesamos la información, hasta las comunicaciones cuánticas que prometen crear sistemas de seguridad a prueba de hackers, las aplicaciones de la física cuántica están comenzando a materializarse de manera tangible. Pero aún queda mucho por descubrir. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que sostiene que no podemos conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades de las partículas, como su posición y su velocidad, nos recuerda que hay límites fundamentales a lo que podemos saber. ¿Podemos algún día resolver estos límites? ¿Y si la física cuántica es solo el principio de una nueva era de descubrimientos que aún están más allá de nuestra imaginación? La computación cuántica es quizás la aplicación más prometedora. Mientras que los ordenadores clásicos procesan información en bits, que pueden estar en un estado de 0 o 1, los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden estar en una superposición de ambos estados a la vez. Esto permite que los ordenadores cuánticos realicen cálculos mucho más rápidos y complejos que cualquier ordenador clásico. En teoría, estos ordenadores podrían resolver problemas que, hasta ahora, nos han resultado imposibles de abordar. Los avances en este campo podrían revolucionar áreas como la inteligencia artificial, la simulación de moléculas para nuevos medicamentos y la mejora de la seguridad en las redes de comunicación. Por otro lado, las comunicaciones cuánticas están diseñadas para hacer imposible la interceptación de datos. Mediante el uso de entrelazamiento cuántico, los sistemas de comunicación cuántica pueden asegurar que cualquier intento de espiar o interceptar los datos cambie el estado de las partículas y sea fácilmente detectado. Esto ofrecería una seguridad sin precedentes, haciendo que la criptografía cuántica sea el próximo gran avance en la protección de la información en el mundo digital. Sin embargo, a pesar de todos los avances tecnológicos, la física cuántica sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Incluso los propios científicos que trabajan en este campo reconocen que, aunque la matemática cuántica sea muy precisa y los experimentos puedan confirmar sus predicciones, todavía hay muchos aspectos que no entendemos completamente. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, sigue desafiando nuestra comprensión de la causalidad y el espacio-tiempo. Y más allá de las matemáticas, ¿cómo puede algo tan aparentemente abstracto como la superposición de partículas realmente formar la base de nuestra realidad cotidiana? Aquí es donde entran las preguntas filosóficas. Si las leyes cuánticas gobiernan la realidad, ¿significa eso que todo lo que consideramos real es solo una construcción que emerge de un mundo cuántico fundamental? ¿Es nuestra percepción del universo simplemente una ilusión creada por las interacciones de las partículas cuánticas? Si es así, ¿cómo afecta esto nuestra comprensión de la conciencia humana o incluso el concepto de libre albedrío? La física cuántica, al igual que las teorías de la relatividad de Einstein, no solo nos obliga a reconsiderar lo que sabemos sobre el mundo físico, sino que también pone en tela de juicio las ideas más fundamentales sobre la existencia, el tiempo y el espacio. ¿Es el universo realmente determinista? ¿O estamos viviendo en un mundo cuyas leyes son inherentemente inciertas y probabilísticas? A medida que la tecnología cuántica avanza, podríamos estar al borde de una nueva era científica, en la que las fronteras de lo posible se expanden más allá de lo que jamás imaginamos. Los ordenadores cuánticos podrían hacer posibles simulaciones extremadamente complejas, como modelar moléculas para diseñar nuevos materiales o... Capítulo 6. La realidad cuántica en la biología. ¿Está la vida influenciada por la física cuántica? A lo largo de este viaje por el mundo de la física cuántica, hemos descubierto fenómenos que desafían toda lógica. Partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, la acción espeluznante a distancia entre partículas entrelazadas y la existencia de una realidad cuántica que parece más un sueño que una verdad concreta. Pero, ahora que hemos asentado las bases de cómo la física cuántica redefine nuestra visión del universo, es hora de hacer una pregunta aún más profunda.
¿Puede la física cuántica ser la clave para entender la vida misma? Este es un giro fascinante, porque por mucho tiempo la biología y la física cuántica parecían dos mundos completamente separados. La biología, con su enfoque en los organismos vivos y sus complejas interacciones, parecía regirse por reglas completamente distintas a las de las partículas subatómicas. Pero los avances recientes han comenzado a mostrar que la física cuántica no solo afecta a las partículas que forman el mundo subatómico, sino que también juega un papel fundamental en muchos procesos biológicos vitales. Comencemos con un ejemplo de la naturaleza que dejó atónitos a los científicos: la migración de las aves. Todos sabemos que muchas especies de aves viajan miles de kilómetros cada año para migrar. Durante mucho tiempo, los científicos se preguntaron cómo las aves eran capaces de navegar con una precisión tan asombrosa, sin ningún mapa o GPS. Sabían que las aves utilizaban el campo magnético de la Tierra para orientarse, pero ¿cómo podían hacerlo con tanta exactitud? La respuesta, sorprendentemente, tiene que ver con la física cuántica. En 2009, los biólogos descubrieron algo asombroso. Un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, junto con físicos cuánticos, demostró que las aves utilizan un fenómeno cuántico para percibir el campo magnético de la Tierra. El mecanismo detrás de esto involucra lo que se llama entrelazamiento cuántico. Se descubrió que, en los ojos de algunas especies de aves, existen moléculas llamadas criptocromos que, al ser excitadas por la luz, generan pares de electrones entrelazados. Estos electrones, debido a las propiedades cuánticas, tienen la capacidad de detectar variaciones en el campo magnético, permitiendo que el ave navegue con precisión a través de vastas distancias. Lo más increíble es que las aves no piensan activamente sobre esto. Sus ojos cuánticos están sintonizados para percibir las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra como un compás interno cuántico. Este descubrimiento es uno de los ejemplos más claros de cómo los fenómenos cuánticos pueden influir en procesos biológicos, y ni siquiera lo sabíamos. Pero la física cuántica no solo está involucrada en la navegación de las aves. Los científicos también han comenzado a descubrir que el proceso de fotosíntesis, vital para la vida en la Tierra, tiene una explicación cuántica. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Sin este proceso, no existiría la vida tal como la conocemos, ya que es la base de toda la cadena alimentaria. Lo curioso es que, durante años, los científicos no podían entender cómo las plantas lograban ser tan eficientes al capturar la energía de la luz. Sabían que la luz solar debía ser absorbida por las moléculas de clorofila, pero el problema era que las moléculas de clorofila no eran lo suficientemente grandes como para cubrir el vasto rango de energías disponibles en el Sol. Así que, la eficiencia del proceso de fotosíntesis parecía estar más allá de lo que la biología clásica podía explicar. Fue entonces cuando un grupo de investigadores descubrió algo sorprendente. La fotosíntesis no era solo un proceso bioquímico como se pensaba, sino que implicaba fenómenos cuánticos. En un experimento realizado en 2012, los científicos demostraron que, durante la fotosíntesis, los excitones, que son paquetes de energía, se mueven a través de una red de clorofila de manera cuántica. Estos excitones no viajan en línea recta como se pensaba anteriormente, sino que exploran todas las rutas posibles al mismo tiempo gracias a un fenómeno cuántico llamado superposición. Lo increíble de este descubrimiento es que esta superposición permite que las moléculas de clorofila encuentren la forma más rápida y eficiente de transferir la energía solar. En otras palabras, las plantas no eligen aleatoriamente una trayectoria. En lugar de eso, las moléculas de clorofila pueden explorar todas las posibles rutas simultáneamente gracias a la naturaleza cuántica del proceso, y luego elegir la mejor opción para maximizar la eficiencia. Este proceso cuántico hace que la fotosíntesis sea increíblemente eficiente, mucho más de lo que cualquier proceso bioquímico clásico podría lograr. Si pensabas que la física cuántica solo tenía un impacto en grandes procesos como la fotosíntesis o la navegación de las aves,
Te sorprenderá saber que también afecta a nuestros sentidos. Un campo emergente llamado biología cuántica está comenzando a mostrar cómo fenómenos cuánticos influyen incluso en el sentido del olfato. En un experimento reciente, los científicos descubrieron que, al igual que las plantas que usan la superposición cuántica para maximizar la eficiencia de la fotosíntesis, los humanos y los animales pueden usar principios cuánticos para detectar olores. Resulta que las moléculas que forman los olores no solo tienen que encajar en los receptores de la nariz, como sugieren las teorías tradicionales de la biología, sino que, de hecho, el olfato depende de la vibración de las moléculas. Estas vibraciones cuánticas permiten que los receptores en nuestras narices escuchen las frecuencias de las moléculas como si fuéramos capaces de oír los olores en lugar de solo olerlos. Este descubrimiento podría explicar algunas de las complejidades y habilidades del olfato que la biología tradicional no había podido resolver completamente. De hecho, algunos biólogos y físicos están ahora explorando cómo los electrones y las moléculas vibrantes están involucrados en la forma en que percibimos los olores. En resumen, podría ser que no solo olemos los olores, sino que de alguna manera los escuchamos en una frecuencia cuántica. Encontrar curas para enfermedades. La criptografía cuántica podría hacer imposible la interceptación de información, abriendo nuevas puertas a la privacidad digital. Y más allá de la tecnología, la física cuántica también podría cambiar nuestra visión filosófica de la realidad misma. ¿Estamos realmente en control de nuestras vidas? ¿O todo lo que sucede en el universo es el resultado de procesos cuánticos aleatorios e impredecibles? La física cuántica puede no solo redefinir la tecnología, sino también las preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el universo. Lo que es innegable es que la física cuántica ha alterado profundamente nuestra comprensión del universo. Lo que antes parecía ciencia ficción es ahora una ciencia muy real, que nos promete un futuro lleno de posibilidades. Pero también nos recuerda que, aunque entendemos más que nunca sobre cómo funciona el universo, aún estamos al principio de un viaje interminable hacia lo desconocido. La física cuántica nos invita a aceptar la incertidumbre, a abrazar lo misterioso y a seguir explorando lo que parecía inaccesible. Así que, mientras seguimos adelante, nunca perdamos de vista lo que la física cuántica nos ha enseñado. El universo es mucho más extraño y fascinante de lo que jamás podríamos haber imaginado, y lo mejor está por venir. Este es solo el comienzo de lo que la física cuántica puede ofrecer. Quizás, en las generaciones futuras, se descubran nuevas leyes, nuevas formas de explorar el cosmos y nuevas maneras de ver el mundo. En un futuro no tan lejano, podríamos estar utilizando la física cuántica para mejorar nuestras vidas de maneras que hoy solo podemos soñar. Lo que es seguro es que, como humanidad, estamos solo arañando la superficie de lo que la física cuántica puede revelar.